La regulación enzimática, que es bastante importante, especialmente por el hecho de que, como una de las características que vimos en los primeros videos, es la capacidad de regulación. Entonces iniciamos con lo que es el famoso ejemplo de siempre, que es una ruta metabólica sencilla. Tenemos la enzima 1, enzima 2, enzima 3 y por último el producto final, que está al lado derecho. Tenemos lo que sería producto 1 para la enzima, para la enzima 1, que funciona como sustrato para la enzima 2 y así sucesivamente en cadena. Una manera para regular una ruta metabólica, o sea, para yo poder regular todo esto en conjunto, yo gastaría mucha energía si regulo cada enzima de manera individual. Entonces la regulación enzimática lo que permite es regular una enzima, y como regulo solo una enzima clave y estratégicamente posicionada en la ruta, permite lo que es la regulación del resto de enzimas sin necesidad de alterarlas. Entonces, un ejemplo es que si yo regulo la enzima número 1, la enzima número 2 va a tener menos sustrato y la enzima número 3 va a tener menos sustrato y el producto final va a ser menos. Eso es una regulación, ¿listo? O también puedo potenciar esta enzima para que haya más producto, por ende mayor sustrato para 2 y por ende mayor sustrato para 3 y por ende mayor producto final. Entonces esto es básicamente el concepto detrás de todo lo que es la regulación. ¿Listo? La regulación enzimática. Entonces vamos a ver cómo funciona. Tenemos diferentes tipos de regulación. ¿Listo? De manera general tenemos tres tipos de regulación, que es la activación e inhibición de la enzima, tenemos la hormonal y tenemos la genética. Entonces, si hablamos de la primera, que es en la cual nos vamos a centrar en este capítulo, pues es directa y alosterismo. ¿Listo? También está el covalente, pero esencialmente estas dos son las principales que nos vamos a enfocar. Recalcar que las otras son importantes, tanto la hormonal como la genética, solamente que en términos de este curso no son tan, pues en este capítulo específicamente no son tan importantes. Y vamos a centrarnos es más en la directa y en el alosterismo, ya que pues es el que más, digamos, teoría contiene. Si nos vamos con el directo, ya hemos hablado de él, que es un inhibidor competitivo, como puede ser pues los inhibidores competitivos que ya habíamos hablado, ¿listo? O el A competitivo o el no competitivo, ¿listo? Como puede ser el inhibidor competitivo que básicamente ataca a, o pues no ataca, tiene afinidad por el sitio activo, ¿listo? Luego tenemos el alosterismo, que alosterismo hace referencia a un cambio de forma. Cuando hablamos de cambio de forma, estamos haciendo referencia a que la enzima, como toda molécula, sufre cambios conformacionales para asimismo alterar su funcionamiento, ya que las proteínas son dependientemente la función de su estructura. Si no tenemos estructura, no tenemos función. Entonces, el alosterismo se explica básicamente con enzimas que tienen estructuras cuaternarias, ¿listo? Porque sufren cambios de forma y sobre todo el alosterismo no sucede en el sitio activo. ¿Listo? Esta regulación no sucede en el sitio activo del todo. Ya vamos a ver por qué. Entonces acá tenemos lo que es la famosa gráfica de Michaelis-Menten. ¿Listo? Tenemos esta gráfica de siempre, pero empezaron a suceder en el entonces lo que son gráficas de forma sigmoidea, como son estas de acá. Y el modelo de Michaelis-Menten no lograba explicar el porqué del comportamiento de estas enzimas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estas enzimas de Michaelis-Menten, la mayoría y en su mayoría son monoméricas. Por el contrario, las que se comportaban como en forma sigmoide son las multiméricas o de estructura cuaternaria. ¿Listo? Entonces aquí es cuando introducimos un nuevo término, que es el término de cooperatividad. Pues de cooperar con los otros. ¿Y cooperar entre quién? Entre las diferentes subunidades que tiene una enzima si es de estructura cuaternaria. La cooperatividad puede ser tanto positiva como negativa. ¿Listo? Yo puedo cooperar positivamente con alguien para lograr determinado objetivo, o puedo cooperar negativamente con alguien para, pues, digamos, impedir lograr ese objetivo. ¿Cómo funciona esto? El 1 puede cooperar con el 2,
el 2 con el 3, el 3 con el 4 y así sucesivamente en un círculo vicioso, sea positivo o sea negativo. ¿Listo? Entonces, cabe recalcar términos de las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas tienen subunidades que son cuaternarias y que exhiben o sufren de lo que es la cooperatividad. ¿Listo? Estas enzimas tienen dos sitios que son el sitio regulatorio, ¿listo? Y tenemos un sitio catalítico. El sitio catalítico es el mismo sitio activo. El sitio regulatorio es el sitio en el cual vamos a ver cómo sucede esa regulación alostérica. ¿Listo? Tenemos lo que son las moléculas reguladoras, que son llamados efectores o moduladores, y que pueden ser homotrópicos o heterotrópicos. ¿Listo? Ya vamos a hablar cada uno. Entonces tenemos lo que es la cooperatividad. Y esto básicamente es una enzima cuaternaria, y en esta enzima tenemos los puntos verdes y los puntos naranjitas. Los puntos verdes hacen referencia al sitio activo, que es donde se le pega, por así decirlo, el sustrato, y tenemos los puntos rojos que están diferente en posición al sitio activo, que son el sitio regulatorio. Y como hemos leído antes, el sitio regulatorio es donde se le puede pegar el efector alostérico o el modulador. Yo lo voy a llamar efector y es como se le considera en el curso. El efector, como su nombre lo dice, puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Listo? Y entonces a este efector alostérico, si es negativo, se le denomina inhibidor, y si es positivo, se le denomina activador. Entonces, si mi efector alostérico se pega al sitio regulatorio y desarrolla una cooperatividad positiva, quiere decir de que es un efector alostérico activador o un activador. Y por el contrario, si genera una cooperatividad negativa, lo que sucede es un inhibidor. ¿Listo? Pero entonces, ¿a qué hace referencia este término de cooperatividad? Cooperatividad hace referencia a que si yo tengo mi sustrato, por ejemplo, este es mi sustrato, y mi sustrato se tiene que pegar en el sitio activo, digamos que el grado de dificultad para que se pegue en 1 es de 10. ¿Listo? Pero una vez este se une, el sustrato se une en el sitio activo de 1, el grado de dificultad para que el otro sustrato se pegue en el segundo sitio activo va a ser de 5. Y una vez se pegue este sustrato en el sitio activo, para que otro sustrato se pegue en el sitio activo de 3 va a ser de, ponele 2. O sea, grado de dificultad. O sea, que cada vez tiende a ser mucho más fácil que el sustrato se le pegue a cada sitio activo. Esto se conoce como cooperatividad, y en este caso sería cooperatividad positiva. ¿Listo? Diferente es así el sustrato que se le pega. Por ejemplo, acá tenemos una dificultad de 10 para pegarse, pero cuando se pega, el otro sustrato para pegarse a este sube a una dificultad de 20. Y lo mismo con este sitio activo, este sustrato para pegarse en el sitio activo sufre una dificultad de 30, o sea que se le hace cada vez más difícil. Esto se le denomina cooperatividad negativa. Entonces básicamente ese es el término de cooperatividad. Pero la cooperatividad puede ejecutarlo tanto el sitio activo como el sitio regulatorio. ¿Listo? O sea, tanto el sustrato, como vimos en los ejemplos, como el efector alostérico que se pega en los sitios regulatorios. Entonces aquí cuando hablamos de efectos que son efectos homotrópicos o efectos heterotrópicos. Si hablamos de un efecto homo es igual, si hablamos de un efecto homotrópico, estamos haciendo referencia a que es un efecto que sucede en el sitio activo, o sea que es básicamente el sustrato. Es decir, lo que habíamos hablado antes. Si el sustrato, para que se le pegue al sitio activo acá, tiene una dificultad de 5, pero una vez se le pega al segundo sitio activo, el sustrato tiene una dificultad ya no de 5, sino de 2, y luego este va a tener una dificultad de 1, y luego este va a tener una dificultad de 0,5, o sea que va a disminuir la dificultad. ¿Quién realizó la disminución, por así decirlo, de la dificultad? El propio sustrato que se le estaba añadiendo al sitio activo. ¿Listo? Y esto desarrolló una cooperatividad positiva y es un efecto homotrópico. Homo de igual porque estamos hablando de el mismo sitio activo con el mismo sustrato. Y puede ser cooperatividad positiva o cooperatividad negativa.
¿Listo? Ahora, un efecto heterotrópico es básicamente otro lugar diferente al sitio activo y por ende ya no es lo que es básicamente el sustrato. Entonces aquí es cuando hablamos del efecto alostérico, sea inhibidor o sea activador. Entonces un ejemplo es que si mi activador, es un activador por ejemplo, si mi activador se le pega en este punto, ¿listo? Ahora el sustrato se va a poder pegar con dificultad de 10 en este punto, en el primer sitio activo. Si se le pega otro activador, ahora este va a tener una dificultad de 5, o sea, menor. Y ahora este se le pega otro activador, va a tener una dificultad de 2 y este de 1. Entonces es un activador alostérico con un efecto homotrópico. Digo, heterotrópico. ¿Listo? Entonces vamos a ver unos ejemplos. Unos ejemplos son básicamente lo que hemos venido hablando. ¿Listo? Entonces tenemos lo que es los ejemplos de... Ah, no puse ejemplitos acá. Bueno, ahorita más adelante vamos a hacer unos ejemplos. ¿Listo? Entonces, para que quede claro por última vez, tenemos lo que es sitio activo, sitio regulatorio. En el sitio regulatorio se le puede pegar el efector alostérico y este efector alostérico puede ser o activador o inhibidor. Tenemos dos efectos que son cooperatividad positiva y cooperatividad negativa. ¿Listo? Que es como el objetivo principal. Conseguir una cooperatividad, sea buena o sea mala. ¿Qué pasa? Estos efectos pueden ser homotrópicos si es el mismo sustrato el que ejecuta la cooperatividad, sea positiva o sea negativa. O puede ser heterotrópico si es otro lugar diferente al sitio activo, o sea, un efector alostérico como puede ser un activador o un inhibidor. Y puede ser cooperatividad negativa o cooperatividad positiva, como vimos en el ejemplo de acá. ¿Listo? Entonces espero haya quedado eso claro. Y ahora es cuando entramos en básicamente los modelos que explican la cinética y el cómo funcionan las enzimas alostéricas. ¿Listo? Ya que habíamos centrado en los primeros capítulos en lo que es el modelo de Michaelis-Menten, enzimas monoméricas, pero no hemos hablado básicamente de las enzimas multiméricas o cuaternarias, que tienen un comportamiento en sigmoide y no como las que hemos venido siempre pues hablado en los últimos videos. Entonces es acá cuando entran dos señores importantes, pues principalmente eran dos grupos, pero pues son dos señores principales que son el Monod y el Koshland. ¿Listo? Entonces Monod y Koshland son pues eran dos científicos importantes que pues generaron dos modelos diferentes o dos explicaciones para las enzimas alostéricas, usando la hemoglobina, que es una pues proteína bastante estudiada. ¿Listo? Entonces, acá tenemos lo que son la comparación entre los dos modelos de manera general. ¿Listo? Se los pongo así para que queden claras las diferencias y el propósito de cada una de las enzimas, de los modelos propuestos. Entonces tenemos que el modelo de Monod, que es MWC, debido a sus creadores, ¿listo? Básicamente propone de que es un equilibrio en dos estados. Es decir, yo tengo enzimas en estado T y en estado R. ¿A qué hace referencia estado T? A tenso, o sea que está tenso. Y R que está relajado, o sea que está relax. ¿Listo? Por el contrario, Koshland o KNF, por sus creadores, ¿listo? Solo propone un estado, o es T o es R. ¿Listo? O está tenso o está relajado, pero no pueden estar básicamente una sí y una no. ¿Listo? El modelo de Monod implica un cambio total de subunidades, o sea, cambian todas, pues no todas, cambian una gran mayoría T y una gran mayoría R, o hay muchas en T, pocas en R, o hay muchas en R y pocas en T, ¿listo? Pero las subunidades como tal cambian totalmente. Pero en cambio, Koshland determina que es un cambio secuencial, o sea, como solo es un estado, yo no puedo tener todas las subunidades en T o todas las subunidades en R, sino que él determina que el cambio se hace secuencial. ¿Listo? Que más adelante lo vemos. Y otro dato importante es que Monod explica las estructuras cuaternarias, mientras que Koshland es un modelo que solo explica las estructuras terciarias. ¿Listo? Entonces vamos a hablar primero de Monod. Entonces Monod básicamente determina, abro comillas, de que en ausencia de ligandos
sea un sustrato o un efector alostérico, la enzima se encuentra en equilibrio. ¿Listo? Equilibrio es ¿qué? Entre un estado T y un estado R. ¿Listo? En ausencia de ligandos, es decir, tanto sustratos para los sitios activos como en efectores para los sitios regulatorios. ¿Listo? Entonces, el estado T, que está representado en cuadrados, el estado R, que está representado en círculos, hace referencia a dos tipos de estados que tienen diferentes características, especialmente que la Km en el estado T, como es tenso, tiene una Km demasiado alta. Por ende, la afinidad va a ser muy baja. O sea que si yo pongo mucho sustrato por acá, esta enzima, por más que vaya sustrato, le va a costar mucho agarrar ese sustrato. ¿Listo? Por el contrario, el estado R hace referencia a que la Km es muy baja. O sea que la afinidad es extremadamente alta. Por ende, si yo le pongo medio sustrato, este ya lo agarró. ¿Listo? Entonces a eso hace referencia. Ahora, ¿qué pasa si yo en este punto yo añado lo que es, acá tenemos los indicadores, ¿listo? El sustrato es azulito, el efector alostérico es morado. ¿Qué pasa si yo básicamente añado lo que es un efector alostérico? ¿Listo? Entonces lo que sucede es que el efector alostérico puede o generar cooperatividad positiva o cooperatividad negativa. Cooperatividad positiva, ¿qué va a hacer? Va a permitir que pasemos, que el equilibrio se desplace de estado T a estado R. Como observamos acá, el equilibrio está más que todo echado hacia el lado derecho, o sea que tengo más enzimas en estado R que en estado T. ¿Listo? Por ende es un efecto heterotrópico. ¿Por qué? Porque es el efector alostérico, actúa sobre un sitio diferente al sitio activo, porque esto no lo toca por nada del mundo. ¿Listo? Y lo que hace es una cooperatividad positiva. ¿Por qué? Porque permite que se encuentre en estado R, por ende permite que el sustrato, que acá no lo puse, pueda pegarse de mejor manera. ¿Listo? Ahora, otro ejemplo puede ser este de acá. ¿Listo? Entonces tenemos el sustrato, que está representado en azulito, y tenemos el efector alostérico, que pues no está. ¿Listo? Entonces lo mismo, es un equilibrio entre dos estados, pero el el sustrato puede generar un efecto homotrópico, ya que al añadirse a los sitios activos permite que haya una cooperatividad positiva y por ende hay un cambio conformacional y se convierta en estado R, por ende la Km disminuya y la afinidad aumente. ¿Listo? Eso es básicamente el modelo de Monod. Siempre determina un equilibrio. ¿Listo? Como podemos observar la diferencia antes, en ausencia de ligando, tiende a estar en estado T. ¿Listo? Pero cuando hay ligando, sea efector alostérico en este caso, se desplaza hacia el estado R, porque está más afín hacia el sustrato, o acá también con el efecto del sustrato como tal. ¿Listo? Esto es otro ejemplo ya con gráficas de Strayer y pues básicamente dice lo mismo. Tenemos lo que es un equilibrio entre los dos, ¿listo? Tenemos un equilibrio entre el estado T y el estado R, pero eso no quiere decir de que el oxígeno no se pegue en el estado T. Se pega en el estado T, solamente que si está más oxígeno, que es el sustrato, esto va a estar desplazado, este equilibrio va a estar desplazado hacia el estado R. ¿Listo? Si comparamos la flecha cuando está en ausencia de ligando, se favorece el estado T, acá se puede observar, a que cuando hay mucho ligando, en este caso hay mucho sustrato, se favorece el estado R. ¿Listo? Esto pues es la hemoglobina, ¿listo? Por eso ponen oxígeno. Eso sería el modelo de Monod. Luego tenemos lo que es la cinética, pues la gráfica como tal. Entonces tenemos la explicación. Tenemos que en azulito observamos que, perdón, en rosadito tenemos el estado en estado T, que le cuesta, ¿listo? Por eso básicamente acá se logra observar como medio le cuesta más o menos. Luego tenemos lo que sería un estado de transición, que es cuando, digamos, empiezan a equilibrar tanto el sustrato como los estados en los que se encuentran. Y luego por último tenemos el estado R, ¿listo? Que es cuando por así decirlo, queda con activador.
Ahora, para que comprendamos esto de mejor manera, en este punto marcan lo que son como dos extremos. Todo en estado T y todo en estado R. ¿Listo? Para que la molécula o la enzima se pueda estar siempre en estado R, se le añade un activador alostérico. ¿Listo? Ya que habíamos dicho que el activador alostérico puede generar un efecto heterotrópico y puede mantenerlo en estado R. ¿Listo? Y para yo mantenerlo en estado T, yo le añado un inhibidor alostérico. Es decir, ya no voy a hacer, o sea, voy a hacer un efecto heterotrópico, pero ya no voy a ejecutar cooperatividad positiva, sino negativa. Es decir, que esto estaría desplazado hacia acá. ¿Listo? Estaría desplazado hasta acá. Y esta flecha estaría pequeñita. Entonces acá se logra observar en esta imagen. ¿Listo? Y pues esto es la curva sigmoide normal. Luego pasamos al otro, que es el modelo de Koshland, ¿listo? O el KNF, que el modelo de Koshland, como dijimos, determina que es solo un estado, ¿listo? Y que es secuencial, no tiene un cambio como tal en un equilibrio, ¿listo? Entonces, por eso, la diferencia de gráficas. Por eso acá tenemos lo que son cuadraditos, ¿listo? Y que secuencialmente se van convirtiendo en círculos. Entonces, si yo le añado, por ejemplo, un efector alostérico, el efector alostérico lo que permite es transicionar a un estado un poco más afín y luego un poco más afín y luego pues finalizando, acá me falta, por el espacio no me alcanzó, pero al final se convierte, digamos, en una molécula muy afín al sustrato. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Iniciamos siempre con cuadraditos, pero no hay un equilibrio entre los dos, entre cuadrados y círculos, sino que estos cuadrados son estos mismos círculos, solamente que fue un cambio secuencial que hubo provocado sea por un efector alostérico o el sustrato, que en este caso, pues como es hemoglobina, es el oxígeno. ¿Listo? Entonces, para finalizar esto, tenemos lo que es las comparaciones, las limitaciones y las diferencias entre los dos modelos. El modelo de Monod es el modelo que permite lo que es pues las proteínas sigmoides, el comportamiento como tal, pero, y es muy importante, no explica el comportamiento de cooperatividad negativa. ¿Listo? No lo explica. Por el contrario, lo que sería el modelo secuencial de Koshland permite explicar la cooperatividad positiva y negativa, ¿listo? Y aparte de eso permite la presencia de formas híbridas. Y formas híbridas hace referencia a esto que estamos viendo acá. Esto es una forma híbrida ya que permite tanto un estado, digamos, entre comillas, R y T en la misma unidad. ¿Listo? Entonces eso sería lo que es básicamente los dos modelos, tanto de Koshland como de Monod, que acá tenemos lo que es un ejemplo, digamos, de una enzima que es alostérica. Entonces, para finalizar el video vamos a hablar de eso. La aspartato transcarbamilasa es una enzima que ustedes van a ver en el curso, al finalizar el curso en tercer corte, que es una enzima que permite, si mal no estoy, la síntesis de purinas, que es importante. Y acá tenemos lo que es la reacción. Carbamilfosfato más aspartato van a formar el N-carbamilaspartato y esto más otras reacciones van a formar el CTP. Y el CTP es el efector alostérico negativo de la aspartato transcarbamilasa. Entonces acá tenemos que si el CTP aumenta, va a inhibir a la enzima. Ya que si yo tengo demasiado producto, yo no necesito más, entonces por ende inhibo. ¿Listo? Que es lo que se conoce como un proceso de retroinhibición. Luego tenemos el efector alostérico negativo, que pues básicamente es el mismo CTP. ¿Listo? Entonces acá tenemos lo que es la gráfica que me verifica esto, como que me demuestra que tenemos lo que es la formación de N-carbamilaspartato, que tenemos al momento de tener muy poquita concentración de CTP, hay mucha formación del N-carbamilaspartato, pero a medida que aumenta el CTP, la formación del N-carbamilaspartato va a disminuir extremadamente. ¿Por qué? Pues porque ya la enzima, que es la aspartato transcarbamilasa, no va a estar creando más N-carbamilaspartato. ¿Listo? Entonces, a mayor CTP, menor eficiencia catalítica, básicamente. ¿Listo?
Acá tenemos lo que son ya como de manera profunda lo que es la aspartato transcarbamilasa, que lo amarillito son los sitios activos, los rojos son los sitios alostéricos, que es donde sufre lo que es la regulación. Y algo importante a recalcar es que no tiene activador alostérico, entre comillas, ya que más adelante les explico porque hay algo que funciona como un activador alostérico, pero no es un activador alostérico. El CTP es el inhibidor alostérico, por así decirlo. Y también aparte de esto tenemos un inhibidor competitivo que es el PALA. ¿Listo? Entonces lo que hace el PALA, como es un inhibidor competitivo y como habíamos dicho que afecta el inhibidor competitivo la KM, pero no afecta la velocidad máxima, ¿listo? Esto como para recordarles. Tenemos lo que es el estado T, el estado R, ¿listo? Apenas se une el PALA, se convierte en estado R. ¿Por qué? Porque recuerden que el inhibidor competitivo no es un inhibidor alostérico. O sea, el inhibidor alostérico siempre me va a provocar un estado T, un estado tenso, me la va a inhibir completamente. En cambio, el inhibidor competitivo lo que hace es así pues, parecerse demasiado al sustrato y que la enzima piense, entre comillas, que es el sustrato para que actúe como si estuviese agarrando el sustrato. Entonces, por eso se encuentra en estado R. ¿Por qué? Pues porque el PALA es como el sustrato, entre comillas, y lo que haría la aspartato transcarbamilasa con el sustrato es convertirse en estado R y catalizar. Solo que no lo cataliza y por eso se queda en estado R de manera permanente hasta que pues, se le quite el inhibidor competitivo. ¿Listo? Acá tenemos lo que es la representación, ¿listo? En lo que es la aspartato transcarbamilasa. Y acá es cuando les digo que, entre comillas, no hay un activador alostérico, porque pues el ATP funciona como activador y obsérvese que capaz hasta se comporta como una enzima micaleana monomérica, casi que hace esta gráfica, casi, ¿listo? Pero si yo le echo mucho CTP, por ejemplo, que es el inhibidor alostérico, pues el equilibrio, que sería L, que es la constante de equilibrio, va a aumentar. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque la constante de equilibrio es la relación entre T y R, ¿listo? Y para que este número sea pequeño, R tiene que ser grande, o sea que está entre comillas activa, por eso está de esta manera. Y luego tenemos el CTP, que para que el equilibrio esté en 1250, T tiene que estar supremamente alto. Por ende, CTP mantiene al aspartato transcarbamilasa en lo que sería un estado tenso.